Una ojeada a tu realidad. Ñagüi Media. Usted nos decía también, ¿no? El tema de la violencia contra los niños es un tema bastante preocupante en estos días, en estos momentos que hemos tenido que vivir en cuarentena, hacer aislamiento social. ¿Tiene datos referentes precisamente a si ha incrementado, me imagino que sí ha incrementado en un alto número la violencia contra los niños? Sí, y en estos momentos estamos pasando por situaciones muy duras acá en Chimborazo. El día de ayer conocimos el asesinato, de la muerte de una niña de 8 años en la parroquia Huigra del cantón Alausí. Al parecer, violada antes de ser asesinada. Y aquí tenemos un dato alarmante, ¿no es cierto? Si bien en Chimborazo es la primera muerte, en lo que va de la pandemia es la 13ª, la 13ª muerte. 13 son las niñas y niños, en su mayoría niñas, que han sido asesinadas y que el concepto técnico debería ser infanticidio. Por ejemplo, existe femicidio, pero no existe como término técnico legal en el país el infanticidio. Estos son casos de infanticidio, porque la muerte se da por la condición de ser niño o niña, y que nada, ni antes de la pandemia, lamentablemente ahora menos se ha hecho para prevenir, porque la violencia y este caso de asesinatos, ¿no es cierto?, son prevenibles. Esto es una comprobación mundial, pero no existe un solo programa, no existe un solo programa de prevención a la violencia, a la muerte, ni al suicidio, que es otro de los temas que también crecen en la crisis. Hasta el mes anterior, según la Fiscalía, teníamos 10 casos de niños, escuchen bien, de niños y adolescentes que se han suicidado. Un caso que alarmó al país fue de un caso de una niña lojana de 9 años, que se presume se asesinó por todas las condiciones de estrés y depresión social, económica y psicológica producida por la pandemia. ¿Sí? Entonces, los que más sufren son justamente los más vulnerabilizados, digo yo. Yo no digo vulnerables, porque vulnerables quiere denotar una condición, y el niño y la niña pues, de por sí no es vulnerable. Son las condiciones que le dan en el entorno lo que le hace vulnerabilizada. Entonces, hemos vulnerabilizado su vida y les hemos causado la muerte. 10 casos entonces de suicidios, entre ellos la mayoría de casos de adolescentes, porque sigue siendo la mayor causa de mortalidad en adolescentes del suicidio, no de ahora, de algunos años atrás en el Ecuador, y no tenemos en el Ecuador ningún programa de prevención al suicidio, que por cierto es también prevenible. Los temas de violencia sexual, ya las entidades de justicia tienen más de 120, escúchese bien, 120 casos en lo que va de la pandemia sobre delitos sexuales. Más de 86 casos, me parece, de ausencias o de pérdidas voluntarias de adolescentes y niños. Y una infinidad de casos de maltrato o de... ¿Sí? ¿Estamos? Casos de maltrato o de violencia física que no están siendo registrados, que hay un subregistro, no solo de ahora, que hay dificultad realmente de que el niño llegue al sistema judicial a denunciar o a que se conozca su caso. Eso es evidente. Y esto lo venimos arrastrando desde hace muchos años atrás. No existe programas de prevención a la violencia en general, pero tampoco existe programas de registro de esta problemática. Insistimos, nuestro tema no es solamente alertar de esta situación, sino y fundamentalmente ver qué hacer. O sea, en la situación nos están dando la respuesta. Es urgente exigir, demandar del Estado, a través de sus gobiernos, tanto nacionales como locales, todos los GAT, provinciales, cantonales y parroquiales, programas para prevenir la violencia y programas de desarrollo integral de protección a la niñez y adolescencia. Ahora, entrando en este mismo tema de la violencia, hay un panorama que sí preocupa. La normalización de la violencia
¿esto se produce por patrones sociales, por repeticiones? ¿Por qué actividades se vuelve ya una condición normal cuando no debería ser así? Claro, la violencia es un producto cultural y por tanto, ¿no es cierto? La violencia, además de que puede ser prevenible, se desarrolla este fenómeno que tú has anotado de la naturalización. Cuando decimos naturalización, quiere decir que no es natural, que la naturalizamos, es decir, que nosotros la asumimos como si fuera algo normal. Justamente hace un par de días teníamos un diálogo buscando respuestas y decíamos que cuando vemos que a un padre en la calle maltrata a su hijo, la gente y el mismo padre, cuando alguien, en mi caso, por ejemplo, trato de intervenir para prevenir aquello, me dice, no te metas, es mi hijo, ¿no es cierto? Entonces vemos como algo, entre comillas, natural de que el padre violente, entre comillas, discipline, dice, ¿no? Porque se confunde la disciplina con el maltrato, con la violencia, a su hijo por el hecho de ser hijo. Sin embargo, esto no tiene ningún respaldo legal, ni moral, ni ético, ¿no es cierto? Sin embargo, esta se justifica. Por tanto, es importantísimo allí los programas de educomunicación, ¿no es cierto?, que no existen en el país. Es importante los programas de formación, es importante los programas de acompañamiento familiar, pero reales. O sea, ya debemos pasar en esa discusión de que si es escuela para padres, si es escuela para familias. Es importante acompañar a las familias en estas situaciones para buscar salidas, no solamente en el ámbito social y económico, ¿sí? Como bien le llaman el Ministerio de Inclusión Económica y Social. No solamente eso. Tiene que ser también en el campo psicológico, en el campo cultural. Miren lo nefasto, la salud mental en el Ecuador tiene en su presupuesto cero recursos y han sido sacados los profesionales de la salud mental, sean estos psicólogos, clínicos, educativos, del sistema porque al parecer no son necesarios, ¿no es cierto? No tenemos una dirección dentro de la estructura del Ministerio de Salud sobre salud mental, con la importancia que esta requiere y significa. Entonces, estamos abocados a la buena de Dios, como dice la gente, ¿no? Y no al deber que le corresponde al Estado de emprender los cambios culturales para acabar con la violencia, que insistimos, es un producto cultural y por tanto se puede intervenir y se puede prevenir. Nuestra propuesta allí, tenemos la confianza de que si cambiamos esta forma de intervenir del Estado, vamos a cambiar la percepción de la sociedad respecto a naturalizar la violencia, ¿no es cierto? En el tema de las mujeres, por ejemplo, han hecho un buen trabajo porque ha habido una reforma, la última ley sobre violencia, vienen trabajando algunos proyectos porque pueden defenderse y pueden exigir y abogar por sus propios derechos. En el tema de los niños necesitan de terceros que defendamos sus derechos y lastimosamente en la cultura política al niño no votar, ¿no es cierto?, en las elecciones, no tiene ningún sentido ni no tiene ninguna prioridad en las decisiones que dan los politiqueros cuando ejercen su poder político. La última pregunta de mi parte, Luis, y creo que ha sido bastante interesante. Yo creo que la cultura, ¿no? Para cambiar precisamente esa cultura de violencia contra los niños, se necesita precisamente de la educación y de una educación de calidez, como usted mencionaba. Pero, ¿qué podríamos decirles a los padres durante esta época de cuarentena? Hemos tratado hoy, ¿no?, el tema de la educación y el tema de la violencia, porque muchos padres confunden con eso, ¿no? Si mi hijo no aprende, pues le enseño a los golpes. Entonces, ¿qué decirles a los padres en ese sentido, Luis? Sí, el papel de los padres, si bien antelábamos el hecho de que no son auxiliares de la educación, son padres y su rol de formación, que va más allá de la educación, va más allá de la instrucción sobre un concepto determinado, sino formar a la persona, especialmente en los primeros años de vida, es fundamental. Si no existe, si el padre se desentiende de este rol, si como padre nos desentendemos, por ejemplo, los hombres como tal, no solo
las mujeres, nuestra responsabilidad en la crianza de los hijos. Por ejemplo, que hoy se ha visto, y gracias al confinamiento, ¿no es cierto?, como una responsabilidad. Se avecina en los próximos días esta celebración del Día del Padre, por ejemplo, ¿no? Y comúnmente es visto en la sociedad cómo celebra el padre su día, con una borrachera, con un sinnúmero de conductas socialmente aceptadas, pero que desdicen de su rol de padre, ¿no es cierto?, de su rol formador. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos yo estoy desarrollando una estrategia que ya la llevo más de 12 años, no año seguido, pero sí empecé hace 12 años en el ex Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, que le seguimos llamando papá ternura. Es decir, cómo los padres pueden expresar sus afectos a sus hijos sin sentir vergüenza, ¿sí? Saber que pueden amar y que se dé a conocer a la sociedad que es posible amar y que amamos a nuestros hijos y que los protegemos, que no los violentamos, que no los abusamos, que no las violamos, que no los matamos. Que si bien hay 10 casos, en el tema de asesinatos, 13 casos, es importante que frente a eso hay todo un conjunto, miles diría yo, de padres que en cambio protegen a sus hijos. Y que es importante culturalmente reafirmar ese rol. Entonces nosotros hacemos un concurso en donde pedimos fotografías de padres tiernos, se llama Papá Ternura, ¿no? Y en esas fotografías expresan su mensaje, pero expresan también su acción como formadores de seres humanos. Por ejemplo, el año anterior, una de las fotografías ganadoras era una fotografía de un padre que cambiaba de pañal y le limpiaba el traserito, se había defecado el niño, y le tomaron esa foto y él lo expuso a nivel público, ¿no? Entonces alguien decía, pero esto sí es muy común. Sí, puede ser común, pero no tenemos la valentía los hombres de decir, esto hacemos los hombres como nuestro rol de padres, ¿no es cierto? Y romper la vergüenza. Por ejemplo, romper esos memes, esos mensajes sarcásticos de la función que estamos cumpliendo los padres ahora cuando salimos a las compras o cuando hacemos nuestras labores en la cocina o cuando barremos en la casa, que es un rol que nos corresponde hacer porque es nuestra responsabilidad. ¿Por qué tiene que ser chistoso hacer eso cuando eso debería ser natural, ¿no es cierto? Entonces, hay factores de protección como estos que deberíamos fortalecerlos. Entonces, este es el llamado. Insistimos, es una iniciativa a veces loca de una persona, ¿no es cierto? Pero no es una iniciativa institucional, estructural, debería hacerlo. Por ejemplo, en el sistema educativo podría armarse estos concursos para reconocer al papá ternura, al papá afectivo, al super papá la próxima semana. Y en base a eso podría estar dando los contenidos formativos y educativos en el sistema educativo. Pero no es así. No es así y estos no se desarrollan. Entonces nosotros hacemos jueguitos, por decirte algo. Yo me encuentro en casa, ya mis hijos están grandes, pero tenían peluches como estos, ¿no es cierto?, de la selección del Ecuador, y yo armo juegos ahora para educar a otros niños, por ejemplo, en donde hago descargas emocionales. Digo, este es el oso de los sueños, y por esta oreja escucha los sueños negativos que tienen los niños. Por ejemplo, la enuresis, que es orinarse en la cama, que es un trastorno, un síntoma, un signo de los problemas psicológicos que están atravesando los niños, son los sueños malos. Entonces, yo sueño o tengo pesadillas, y cuando yo descargo y le digo al oso, estas se dan, ¿no es cierto? Pero por la otra oreja, yo hablo con el oso y en cambio le digo los sueños positivos, lo que me hace sentir bien, lo positivo de la cuarentena. Y entonces comento con el oso que lo positivo es, por decir algo, pasar con mis papás todo el día. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo lo positivo, lo digo en voz alta, porque el oso tiene esta oreja media sorda, y así comparto con todos. Cuando lo digo lo negativo, lo digo en voz bajita, porque tiene la oreja muy buena, y el oso quiere saber el problema y llevárselo. Luego hago un role play, se llama, un cambio de roles. El oso paso a ser yo, pasa a ser el papá. Y le digo, ¿quieres al oso de los sueños? Yo, osito, contarle tus sueños negativos. ¿Quieres contarle lo mal que estás pasando? Puedes. Entonces, jugando, el niño proyecta y descarga. Entonces, allí, por ejemplo, podemos hacer detección de violencia.
Y los adultos podemos conocer los problemas que están teniendo nuestros hijos y acudir al 911, acudir al 1-800 delito, acudir a la fiscalía, en el caso de que nuestros hijos o los niños estén sufriendo posibilidades de lo que ya hemos hablado de violencia que pueda terminar en muerte. Hemos hecho juegos como, por ejemplo, con esta tortuguita, yo le llamo Uga, ¿no? Esta es una técnica de descarga que se llama de la tortuga, la técnica de la tortuga. Uga, cuando tiene un miedo, se esconde bajo su caparazón, sus patas, su cabeza, su rabo, y en el caparazón respira. Cuando Uga se tranquiliza, saca su cabeza, saca sus extremidades, sigue caminando y ha perdido el miedo o ha podido controlar su miedo, ¿cierto? Estas son técnicas para trabajar conductas disruptivas, se llaman conductas, no sé si denominarlas también violentas, muy activas de los niños, y poder a través de la respiración controlar sus emociones. Pero esto lo aplicamos muy bien para los miedos producidos por el coronavirus en casa. Y así jugando, no solamente instruyo, insisto, sino formo al individuo, por ejemplo, para manejar sus emociones. Estos programas deberían ser, insisto, definidos desde el Estado. La familia debería tener estas estrategias para saber trabajarlas con sus hijos y con su entorno familiar más inmediato. En todo caso, hasta que se dé, nosotros seguimos haciendo nuestras travesuras, si se quiere, seguimos haciendo nuestros jueguitos y reinventando un poco la relación con los niños para acompañar en estos momentos difíciles.